En esta segunda parte del módulo 4 vamos a ver la clasificación de diseños más habituales que podemos llegar a encontrar al realizar una búsqueda bibliográfica. Resumiendo, vamos a encontrar estudios descriptivos transversales, estudios descriptivos longitudinales, después pasamos a estudios analíticos, que en primera medida pueden ser observacionales, y después los más complejos y los de mayor grado, que generan mayor grado de evidencia, son los de estudios analíticos experimentales o, como los conocemos habitualmente, los ensayos clínicos. Veamos ahora los estudios descriptivos transversales, qué tipos de diseño vamos a encontrar, o los nombres propios de los diseños, ¿sí? Entre los descriptivos transversales el más común es el estudio de prevalencia, también es muy común la serie de casos transversal, las pruebas diagnósticas o estudio de pruebas diagnósticas, los estudios de concordancia y los estudios de asociación cruzada. Vamos a ver los estudios de prevalencia, ¿sí? Los estudios de prevalencia, como está en la diapo, son útiles justamente para estimar prevalencia de una población o de una determinada enfermedad en una población, ¿sí? Lo importante de los estudios de prevalencia es que permiten evaluar la relación entre dos o más variables en una población al mismo tiempo, ¿sí? También son ventajosos porque se realizan en un corto periodo de tiempo y no son tan costosos como podría ser otro tipo de estudio, como vamos a ver más adelante. Una de las desventajas, o tal vez la más importante, es esa falta de secuencia temporal, es que nos imposibilita saber si el evento o lo que nosotros tomemos como evento está relacionado o es causa del factor que uno está proponiendo, ¿sí? Esa falta de secuencia temporal es vital y le quita cierto grado de evidencia a los estudios de prevalencia. Después tenemos otras desventajas, como que en enfermedades poco frecuentes es difícil encontrar en una serie temporal, en un periodo corto de tiempo, un grupo importante de pacientes. Y después, en el caso de encuestas, el sesgo de la no respuesta es importante a controlar. Siguiendo con estudios de prevalencia, el estudio de prevalencia tiene una característica básica que es como una foto, por eso aparece la camarita ahí en la diapo, y que no hay relación temporal, ¿sí? No hay ni prospectividad ni retrospectividad. Uno puede plantear el diseño de prevalencia para adelante, o sea, tomar datos a primera mano o utilizar datos retrospectivos, pero no existe una relación temporal entre las variables. Entonces, el estudio de prevalencia es una imagen determinada de una población o de una muestra en un determinado momento, ¿sí? Es un corte transversal, como indica la flecha naranja. El siguiente estudio descriptivo que quiero presentarles es la serie de casos. La serie de casos es muy importante porque la serie de casos es el inicio de cualquier tipo de estudio, porque es la descripción de los casos. Justamente la serie de casos me está diciendo qué voy a considerar yo como caso de una determinada enfermedad y qué no voy a considerar yo. Por ejemplo, esguince de tobillo yo lo considero cuando son pacientes que hayan sufrido una distensión del ligamento de manera traumática, con equimosis en la zona del tobillo y con hinchazón en esa zona. Y estoy dejando afuera todo lo que no es traumático, o sea que para mí un caso de esguince es eso, es ese tipo de pacientes que cumplen esas condiciones, ¿sí? La serie de casos como descripción pura es la base de cualquier otro tipo de estudio, porque cuando yo meta, por ejemplo, yendo a un estudio mucho más complejo que es el ensayo clínico, necesito una buena descripción para saber qué pacientes voy a incluir en mi ensayo clínico y no mezclar peras con manzanas. Hay que hacer una salvedad con la serie de casos, y es que la serie de casos puede ser transversal, o sea, tomar datos en un determinado momento, o puedo seguirlos a lo largo del tiempo a unos casos determinados, y se llama follow-up study, en el cual la descripción es un poco más compleja, ¿sí? Pero tener en cuenta que, si bien los dos son estudios descriptivos, sí puede existir una relación temporal o una longitudinalidad en la serie de casos. Acá presento un ejemplo de una serie de casos, rhabdomiólisis por spinning en 9 pacientes. Simplemente mostrar que el objetivo es, como está remarcado, presentar
una serie de casos de una determinada patología, en este caso rhabdomiólisis por este deporte, o sea, por la spinning, y alertar sobre posibles riesgos de dicha actividad. Bueno, ahí como se excede al objetivo de una descripción, eso, alertar sobre posibles riesgos, como es demasiado. Es un error en la confección del objetivo. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en esta serie de casos son 9 pacientes y no es una tabla que resume, por ejemplo, el valor de CPK en los 9 pacientes, sino que se ponen los valores de cada uno de los pacientes, porque justamente lo que quiero hacer es describirlo y no está de más mostrar los datos de cada uno, porque de hecho, si yo no lo hiciera así, o si el autor no lo hiciera así, se quedaría sin mucho que mostrar, si muestra la media de CPK y muestra datos resumidos, ¿sí? En una serie de casos no está mal mostrar el dato entero. Miren este caso, el segundo caso de serie de casos, pero en este caso hay un follow-up en esta serie de casos, y con una salvedad, ¿sí? Donde vemos ahí en Methods, dice que siguieron retrospectivamente a los pacientes con lesión del manguito rotador irreparable, ¿sí? Los factores de riesgo que llevaron a esta mejoría clínica después de los 2 años de seguimiento. Y como aparecen en segunda, subrayado en verde, encontraron, por ejemplo, uno de los indicadores es la incidencia. Eso es lo bueno, es una de las características que me permite el follow-up en una serie de casos, ¿sí? En un estudio con longitudinalidad. Si bien son datos retrospectivos, los siguieron desde que no tenían lesión, o sea, estaban libres de evento, para adelante. Y pueden medir incidencia. Ningún estudio transversal puede establecer incidencia. De hecho, si aparece reportada la incidencia es un error, ¿sí? Lo que está midiendo es prevalencia, porque la incidencia se mide a lo largo del tiempo. Otro diseño de estudios descriptivos, ¿sí? Son los estudios para evaluar pruebas diagnósticas o estudios de pruebas diagnósticas, o como llamamos habitualmente en metodología, los test diagnósticos, ¿sí? Justamente a nosotros como clinicianos en realidad le sirve a todos, profesionales de la salud, o a todo aquel que quiera hacer un diagnóstico, porque lo que me está haciendo es comparar un método diagnóstico con uno que se está usando, ¿sí? Si es un gold standard, o sea, si es un método diagnóstico que determina una condición, yo comparo mi nuevo método con ese gold standard, con ese patrón para decir si tiene o no la enfermedad, y veo qué capacidad diagnóstica tiene mi nuevo test. ¿Cómo mido la capacidad diagnóstica? Con diferentes indicadores, como son la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo. Es útil saber la prevalencia de la enfermedad. Después hay otros, como son la razón de probabilidad, la razón de probabilidad positiva, negativa. Hay un montón de indicadores que surgen de esta tabla de 2×2, estableciendo la relación, la capacidad diagnóstica que tiene mi nuevo test con respecto al gold standard, ¿sí? Como ejemplo de pruebas diagnósticas, presento este estudio que es valor de un test clínico para evaluar actividad física en niños, y comparan un cuestionario, que es el nuevo método, con lo que sería el gold standard para medir actividad física, que sería el acelerómetro, ¿sí? La acelerometría. Y ven la sensibilidad y especificidad del nuevo test, que generalmente es más barato o más fácil de tomar, con respecto al acelerómetro. Muchas veces puedo generalmente puedo hacer una curva ROC, que la curva ROC lo que me está diciendo es la capacidad del test, el valor que me dice la capacidad del test de diagnosticar correctamente, de clasificar correctamente a los pacientes, en este caso a los chicos, la actividad física de los chicos. Un ejemplo más de pruebas diagnósticas y se repite lo mismo, ¿sí? Aparecen valores, en este caso aparece el log ratio, no está marcado en la diapositiva, pero aparece el log ratio como medida de efecto que me dice las chances de, por ejemplo, de tener mala tos o de fallar la extubación al tener una tos poco productiva o una tos baja, una tos con un pico flujo bajo. Y algo que se repite, que era lo que decía, aparece la curva ROC o Receiver Operator Characteristic Curve, ¿sí? Con lo que busca es un punto de corte de mejor sensibilidad y mejor especificidad para decir, bueno, a partir de este valor diagnostica mejor a los pacientes, o sea, con un valor de pico flujo, en este caso de, no me acuerdo del estudio, pero creo que de 74 litros, ahí digo qué pacientes van a fallar o no la extubación con este porcentaje, ¿sí? Y bueno, en este caso la sensibilidad, el mejor punto de sensibilidad es 78.8 y 78.1 de especificidad, con un pico flujo de 58 litros. Y ese es el punto de corte ideal de la curva ROC. El siguiente estudio descriptivo es el estudio de concordancia. ¿Sí? Los estudios de concordancia
Lo que no me voy a centrar en ellos, pues son muy complejos. Lo único que voy a decir es que van a medir, de acuerdo también, comparando un test con otro, ver la posibilidad de repetibilidad del test, la concordancia entre un observador, medir test y retest, la concordancia interobservador entre dos tests, a ver si concuerdan, y la concordancia, por ejemplo, entre métodos. Muy común en concordancia entre métodos, en variables numéricas, el gráfico de Blunt-Allman para definir qué tanto se acercan dos métodos a un mismo diagnóstico. En este gráfico vemos que la prueba, por ejemplo, la repetibilidad mide la prueba 1 en el tiempo 1 con la prueba 1 en el tiempo 2. O sea, repetir el test, qué grado de igualdad hay entre los tests. Cuanto más igualdad hay, mejor repetibilidad encuentro. Confiabilidad intraobservador, veo entre dos evaluadores, mide evaluador, perdón, entre un evaluador y el siguiente y el mismo evaluador tomado en otro tiempo, mido la confiabilidad intraobservador. La interobservadores, dos evaluadores miden una misma unidad de análisis y llegan a un diagnóstico o a una conclusión y veo si concuerdan o no, ¿sí? A mayor concordancia, más sólido es el test. Y después concordancia, sí, método 1, prueba 1 y aparato 1 con método 2, prueba 2 y aparato 2. O sea, son dos tests que tratan de acordar, entre llegar a un acuerdo al mismo diagnóstico, ¿sí? A modo de ejemplo, para únicamente ver qué se ve en en un estudio de confiabilidad y concordancia, vemos la fiabilidad y reproducibilidad de un nuevo método de análisis morfotextural de imágenes ecográficas del tendón rotuliano. O sea, hacer una ecografía y ver si más o menos dos operadores, o el mismo operador hecha primero y después de vuelta, concuerdan, ¿sí? Y como vemos ahí está marcado en los gráficos, va a haber intraecografía, interecografía, ¿sí? Si ven lo mismo que están evaluando dos evaluadores. Un ejemplo más de confiabilidad y concordancia. En este lo que buscan es justamente los criterios clínicos de clinical test de la intervención femoral, ¿sí? Versus resonancia magnética, y también ven examinador 1 versus resonancia magnética, examinador 2 versus resonancia magnética en la tabla, y van dando el intervalo de correlación intraclase, porque es una medida numérica, que es la medida de efecto. En este caso voy a usar el intervalo de correlación intraclase, ¿sí? Y te da los valores y ven este intervalo de correlación, sabemos que va entre 0 y 1, valores muy cercanos a 1, nunca toca 1 como nunca toca el 0, esta medida de efecto, me dice que tiene una muy alta concordancia y valores muy bajos, muy cercanos a 0, casi que no hay relación o no hay asociación. Entonces, bueno, en el estudio de ejemplo vemos que tiene bastante buenos valores, excepto el examinador 2 versus la resonancia magnética. El siguiente, avanzando en la clasificación de diseño, nos tocan los estudios descriptivos longitudinales, ¿sí? Y en este caso el que más nos va a interesar, que es el que está subrayado, son los estudios de incidencia. Ya los vimos, son la serie de casos longitudinales o de seguimiento de una corte. En este caso, a diferencia de los estudios de corte, que después vamos a ver los analíticos longitudinales, solo sigo a un grupo de pacientes y no hay un factor de riesgo que los separe, ¿sí? O sea, el mismo grupo de pacientes y digo qué incidencia tienen. Y la utilidad más importante es eso, que me permite, al seguirlos en el tiempo, me permite establecer incidencia, ¿sí? A diferencia de los estudios transversales que yo medía prevalencia. Ahora sí llegamos a los estudios analíticos observacionales. En este caso nos van a interesar dos: estudio de corte y estudio de casos y controles. El estudio de corte, como dice ahí el ejemplo, mide causa-efecto, puede ser de tres tipos: retrospectivo, prospectivo o ambispectivo. Y los estudios de casos y controles son siempre retrospectivos y miden el efecto y buscan la causa. Recordemos brevemente qué es la diferencia entre incidencia y prevalencia. Si incidencia yo necesito, en este caso el ejemplo típico de la tormenta y se va llenando el tonel, yo puedo medirlo varias veces y ver cuántos casos de gotitas nuevas aparecen en el tonel, en el barril, ¿sí? La prevalencia, en cambio, mide en determinados momentos cuánto está lleno, o sea, qué cantidad de gotas hay en el barril en un determinado momento. Y no me permite saber los casos nuevos, ¿sí?
Después, en lo que es medicina, kinesiología, tengo ¿cuál es el problema de la prevalencia? Que yo voy a perder cosas y no siempre la cantidad de sujetos que tengo es porque son casos de nuevos, ¿sí? A veces cambia la prevalencia porque se curan o porque se mueren, exitus. Metámonos en estudios de corte, ¿sí? Los estudios de corte pueden ser, ya dijimos, prospectivos, retrospectivos o ambispectivos, ¿sí? El estudio de corte de una determinada población, que yo tengo que estar seguro, esto es uno de los hechos puntuales que tengo que ver en un estudio de corte, es que yo tengo que estar seguro que al inicio de la corte todos los sujetos, todas las unidades de análisis estén libres de evento, ¿sí? No puede ser corte si yo no sé si están libres de evento, porque ¿cuál es el problema? Yo digo que ante determinada exposición o no exposición, por eso aparecen en el primer recuadro naranja, expuestos y no expuestos, va a haber una incidencia diferente de entre enfermos y no enfermos en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto, ¿sí? Y eso es lo que voy a medir. Voy a medir incidencia entre expuestos y no expuestos. Después van a aparecer un montón de otros valores de efecto, como ser el riesgo relativo, que puedo medirlo en estudio de corte. El riesgo relativo, a diferencia del odds ratio, necesita longitudinalidad, y porque yo asumo qué tanto riesgo tiene de generar un evento estando expuesto ante un factor. Eso es el riesgo relativo. Después puedo sacar otras medidas como son la fracción atribuible o proporción atribuible, ¿sí? La diferencia de incidencia, un montón de medidas de efecto que surgen de estudios de corte. ¿Cuál es el problema del estudio de corte? Mucha duración. Necesito muchos pacientes, porque generalmente para poder medir incidencia necesito una gran cantidad de pacientes, ¿sí? Y son muy caros, ¿m? Y no sirven cuando son enfermedades con periodo de latencia bajo, muy largo. Entonces, no sería el mejor estudio en este caso. Pero es muy útil para establecer la relación causal entre factores y eventos. ¿Por qué? Porque si yo genero bien un estudio de corte y existe una posibilidad biológica de causalidad entre el factor de riesgo y el evento que yo estoy midiendo, el estudio de corte es el estudio que me dice, bueno, ante este factor de riesgo, la incidencia del evento es tal. Y si no está presente el factor de riesgo, la incidencia del evento es tal, ¿sí? O sea, son los únicos estudios analíticos que me permiten establecer con certeza cierto grado de causalidad, o que yo le asumo cierto grado de causalidad. Habíamos dicho que los estudios de corte pueden ser cortes prospectivas o retrospectivas. Cuando yo utilizo, yo estoy seguro que tengo una base de datos, estoy seguro de que los sujetos en la base de datos están libres de evento y son seguidos a lo largo del tiempo, pero fueron seguidos previamente, yo puedo realizar un estudio de corte y se va a llamar corte histórica. Empiezo hace unos años el seguimiento y digo que va pasando el tiempo, que desarrollaron o no el evento y veo algún determinado factor que me interese, ¿sí? Lo que necesito para hacer este tipo de estudios, que no es fácil, es que las bases de datos estén muy completas, porque si no yo voy a tomar factores de riesgo pensando que son causales, cuando en realidad hay un factor confusor que no lo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, las cortes históricas están muy buenas, pero va a depender de la calidad de la base de datos que estoy utilizando. El segundo ejemplo que estoy poniendo es el estudio analítico extraordinario de corte, reemplazo cruzado anterior, reconstrucción del cruzado anterior con aloinjerto o con autoinjerto. Aloinjerto es de un donante cadavérico, autoinjerto es de un propio músculo o tendón del sujeto, ¿sí? En este caso es una corte prospectiva, ¿sí? Y lo que, a diferencia del ejemplo anterior, lo que busco es empiezo a seguir a los pacientes que yo estoy seguro que no tenían reconstrucción porque son de una post a una cirugía, que es fácil ver que todos los sujetos están libres del evento al iniciar el seguimiento, ¿sí? Y los voy siguiendo a ver qué pasa después de, según estos dos tipos, el factor de riesgo sería el tipo de injerto, el evento sería falla de la cirugía, o sea que se vuelva a romper. Vamos a los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles, a diferencia de los de corte, acá
Yo tengo ya la base de datos de sujetos, ¿sí? Y voy a ver para atrás, son retrospectivos siempre los estudios de corte. Yo sé cuáles son casos, cuáles son controles, generalmente los controles se sacan de un grupos sanos y voy a ver cuáles fueron los factores de riesgo que me generaron los diferentes grados de prevalencia, ¿sí? Porque no voy a medir incidencia en casos y controles, ¿sí? Esa gran división que uno tiene que estar atento, porque a veces se publica cualquier cosa, es casos y controles, mide prevalencia o odds ratio como medida de efecto, y los estudios de incidencia, o sea, los estudios de corte, pueden medir incidencia y pueden medir riesgo relativo. Pero también puede aparecer odds ratio, ¿sí? Cuando yo no sé si existe una relación temporal entre el evento y el factor, puedo medir odds ratio dentro del estudio de corte, ¿sí? Pero nunca puedo medir riesgo relativo en un estudio de casos y controles. ¿Qué desventaja tienen casos y controles? ¿Sí? El problema de utilizar datos retrospectivos o datos no de primera mano, ¿sí? Es que haya errores sistemáticos en la toma de datos. Es difícil establecer secuencia temporal, entonces no sabemos si el evento no estaba antes que yo determine que es factor de riesgo. No se puede calcular incidencia, ¿sí? Y generalmente no sirven para medir más de una enfermedad, a diferencia de los casos de los cortes, en los que yo puedo ver ante un factor de riesgo que si me da diferentes enfermedades, ¿sí? Tendré que ver la incidencia de los expuestos y no impuestos de los diferentes eventos que yo considere. Ejemplo de estudio de casos y controles. Acá un estudio original, edad avanzada y factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio. Yo veo 396 casos con 427 controles y están bien definidos los casos, obviamente, por los criterios el criterio de inclusión, que son pacientes portadores del infarto agudo de miocardio. Y los controles tienen que ser elegidos, y yo tengo que estar seguro de que son controles, o sea, que no tienen el evento, ¿sí? Para ver en qué grado el factor de riesgo explica o se asocia a ser caso y a ser control. Bueno, los ensayos analíticos experimentales los conocemos, son los ensayos clínicos, ¿sí? ¿Qué tipo de ensayos clínicos tenemos? Los ensayos clínicos paralelos, que son los más comunes, los cruzados o crossover, los ensayos comunitarios, que no los vamos a ver porque generalmente se utilizan o en salud pública o en otro tipo de disciplina como es la sociología o son fenómenos sociales. Y los ensayos no controlados, en donde pueden ser, por ejemplo, los antes y después, o con un control externo o control histórico. Este es el gráfico de cómo sería un flowchart o un diagrama de flujo de un ensayo clínico aleatorio paralelo, ¿sí? Hay una población de pacientes, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, voy a tomar una muestra de ese grupo de pacientes. Voy a utilizar un consentimiento informado, sí o sí. Voy a preguntarle si quieren participar y voy a explicar qué es lo que va a recibir, o qué no va a recibir, o qué puede recibir o qué no puede recibir. Voy a generar la aleatorización como método de evitar la subjetividad en la asignación del tratamiento que yo elijo. Voy a plantear dos intervenciones, que va a ser la variable independiente, y voy a establecer los resultados, que generalmente van a ser las medidas de efecto, van a ser las variables dependientes, ¿sí? En el medio va a haber controles de ciego como ser el enmascaramiento, que sea el doble ciego, el ciego simple, el triple ciego, ¿sí? Y al final el análisis de datos va a ser lo que me permita evaluar los resultados. En esta larga tabla vemos la cantidad de tipos de ensayo que existe, ¿sí? Tal vez el que más famoso son los ensayos clínicos de medicamentos, que consta de 4 fases, ¿sí? Los famosos ECA. Pero hay un montón de los ensayos clínicos que después los veremos en el módulo 5 cuando veamos ensayo clínico. Como ejemplo de investigaciones experimentales elegí este estudio de eficacia del láser a alto y bajo nivel en tratamiento de la parálisis facial, un ensayo clínico randomizado a doble ciego con grupo control placebo, ¿sí? Se ve el flowchart o el diagrama de flujo de los pacientes. Total se randomizaron 51 pacientes a un grupo con alto láser más parálisis facial y ejercicios, un grupo 2 de bajo nivel de láser más masaje facial y ejercicios, y un grupo 3 de ejercicio solo y
y masaje facial. Así que está el grupo creemos que es un grupo tratamiento, que es el de alto nivel de láser, el grupo tratamiento con bajo nivel de láser y el grupo control o placebo de solo ejercicio, ¿sí? Habría que leer el estudio y ver cuál consideran ellos el grupo tratamiento y cuál el grupo control, ¿sí? A la hora de redactar el diseño, en la parte de materiales y métodos, ya existen formatos predefinidos, ¿sí? Ensayo clínico, estudio de cortes, casos y controles, existen un montón. Sin embargo, uno puede redactar la clasificación de diseños que elegimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la que vimos al principio del módulo. Por ejemplo, yo mido eficacia del Star-Baran test para el diagnóstico de inestabilidad de tobillo. Puedo poner ensayo clínico o estudio analítico experimental, longitudinal y prospectivo. Poniendo todo eso, es lo mismo que poner ensayo clínico. El ensayo clínico como que resume toda esa explicación. Lo mismo, por ejemplo, si pongo prevalencia de atelectasias en pacientes con bronquitis primer episodio. También podría poner estudio de prevalencia o estudio descriptivo transversal, ¿sí? Como diseño. Cualquiera de las dos formas de escribirlo, ya sea de prevalencia o estudio descriptivo transversal, estoy como explicando lo mismo. Si pongo mortalidad o si mi estudio es de mortalidad relacionada a terapia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos, puedo poner, por ejemplo, estudio de seguimiento o estudio analítico observacional, longitudinal y prospectivo, ¿sí? O por ejemplo, esto sería un follow-up y ver cuántos sujetos, la incidencia de complicaciones o de mortalidad relacionada a la terapia respiratoria pasa en un determinado tiempo en un grupo en una corte de sujetos, o en una serie de casos de sujetos, ¿sí? Esta clasificación de la Cochrane me muestra las traducciones más comunes a la hora de buscar diseños de tipos de diseños de estudios, ¿sí? Sirve a veces para cuando uno no quiere que le aparezcan estudios descriptivos, quiere solo experimentales, bueno, puede usar Clinical Trial, Field Trial, Community Intervention Trial, ¿sí? A la hora de cuando uno hace una búsqueda bibliográfica y hace una revisión sistemática, o quiere realizar una revisión sistemática para definir acerca, o por lo menos dar una recomendación acerca de una determinada terapéutica o una prevención en lo que sea, tomar una decisión clínica, existen grados o jerarquías de tratamiento. Acá vemos cómo serían los caminos para llegar a una recomendación o la realización de un metaanálisis o una revisión sistemática, ¿sí? Con sus diferencias. La diferencia más importante de ambos es que la revisión sistemática se queda en la búsqueda y en las conclusiones acerca de qué dicen los estudios. En cambio, el metaanálisis me da un grado de efecto de todos los estudios juntos, siempre y cuando también mido dentro de los estudios si existe homogeneidad en la toma de datos, en los resultados. Entonces me permite generar como una conclusión de qué dicen todos los estudios juntos, ¿sí? El metaanálisis sería el grado de evidencia más grande que tengo en la actualidad. Si vamos a categorizar en esta pirámide, vemos a los metaanálisis en la cumbre de la pirámide, después viene la revisión sistemática, después vienen los ensayos clínicos, investigación clínica aleatorizada, que son los sustratos generalmente de los metaanálisis, después vienen los estudios de corte, después, más abajo, los casos de control, viene la serie de casos clínicos y antes investigación en animales de fenómenos que uno esperaría encontrar en sujetos. Pero no está bien, por eso están abajo, las investigaciones en animales, traspolar resultados en animales a personas, ¿sí? Yo encuentro algo en los animales, bueno, tengo que ver una serie de casos, describirla bien. Si puedo, hago un estudio de corte. Si no me alcanza, estudio de casos y controles. Después vendrá la investigación aleatorizada, o sea, un ensayo clínico. De eso se harán revisiones sistemáticas y cuando se pueda, en lugar de revisión sistemática, se le generará a la revisión un metaanálisis, ¿sí?